somebody. If you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Don't stop now. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody,
Etorriak izan zaitezte guztiok, Sazira Sobal Ligak, bueno, gaur ez, zen Arratsaldeon eta ongi etorriak izan zaitezte guztiok, denboraldi amaierako ekitaldi honetara. Denboraldi luzea, denboraldi gogorra, baina Sazira Sobal kopa salbu amaierara iritsi gara. Denboraldi paregabe bat, berriro Europan egongo gara hurrengo urtean, txapeldun orde bezala, oso pozik gaude, gainera zuek, zaletuak, hartalekun berriro ikustearekin. Baina momentu honetan zerbait faltatzen da. Beti esaten dugun bezala, gure jokalariak Bidasoa Irun! 15 zenbakiarekin kapitaina Iker Serrano! Bat zenbakiarekin Jose Manuel Sierra! Amasei zenbakiarekin Son Leno! Bia Iñaki! Martín Santana! Sei Adrián Crowley! Zazpitan Emil Rakosa! Mikel Zavala! Amaika Kauli! Adriazola! Amairu Julen Aguinagalde! Amazazpi Rodrigo Salinas! Hogeita bat Sergio de la Salud! Hogeita zazpi Tomás Tesorier! Hogeita zortzi Mateus da Silva! Hirurogeita hamazazpi Niko Bonano! Eta hogeita bost Jon Azkue! Entrenatzailea Jacobo Guetara! Bigarren entrenatzailea Borja Burgete! Y aparte del cuerpo técnico, resto de integrantes de la plantilla, jefe de los servicios médicos, Ricardo Jiménez. Por supuesto, los fisios Borja Sarías, Ollán Sayar y Juanma Morales. Un aplauso para ellos. Y por supuesto, nuestro delegado
Roberto Miguel. Y a la afición, por supuesto, lo primero, gracias por haber venido. Sin ninguna duda ha sido un año largo, un año difícil en el que ha habido que sufrir, pero también ha habido oportunidades para disfrutar de buenos momentos. Y sobre todo, hoy es un momento para agradecer. Con todos vosotros pido un fuerte aplauso para el presidente de Bidasoa, Gurutz Aguinagalde. Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorriak berriro ere etxera, Hartaleku gure etxera. Es un honor volver a juntar aquí en Hartaleku afición, instituciones, patrocinadores y colaboradores, equipo. La verdad es que esto es lo que tendría que ser, ¿no? Volver a juntarnos aquí. Hemos tardado demasiado tiempo, pero bueno, nos hemos vuelto a juntar, ¿no? Voy a intentar ser lo más breve posible, pero hay mucho que agradecer en el día de hoy. Entonces, bueno, ya me permitiréis unos minutos. Lo primero, agradecer, como no, a la afición en una temporada en la que ha sido muy duro. Vuestro apoyo ha sido incondicional. Siempre hemos dicho que el Bidasoa tiene una de las mejores aficiones de España, la mejor seguramente. Y este año en el que, bueno, había muchas incertidumbres de no saber cuánto íbamos a poder estar, cómo iba a ser la situación. La afición, a eso habéis volcado, os habéis renovado en masa todos, habéis decidido que era la forma de ayudar al equipo en este año y la verdad es que estamos inmensamente agradecidos. Bueno, no hace falta decir que no estamos en una época económica buena, pero desde la Junta Directiva pues estamos trabajando para poder tener algún gesto con vosotros, para devolveros ese agradecimiento, ese reconocimiento hacia vosotros. Entonces, estoy seguro de que algo podremos hacer cuando tengamos la oportunidad para agradeceros. Un año en el que desde el 5 de octubre no habéis podido estar aquí, pero que el equipo siempre os ha sentido muy cercanos. Allí cuando iban a comprar, a pasear, siempre había ánimos, había aliento hacia el equipo, os han sentido cercanos y es muy de agradecer. Luego nuestras peñas también, mención especial a la Peña Bidasotarra, que en este año muy complicado nos ha echado una mano en muchos momentos. Entonces, agradeceros a todos, eta bihotzez eskerrik asko. Luego un agradecimiento también muy importante a las instituciones. En este año en el que ha llovido tantísimo, han sido una paraguas muy importante para nosotros. Desde el primer momento, pues sabiendo las dificultades sociales que habían, siempre han querido mantener el compromiso que ha habido con el club, bien la Diputación de Guipúzcoa, bien el Ayuntamiento de Irún. La verdad es que nos han mostrado ese apoyo en todo momento y es muy de agradecer. Luego el trato en el día a día, pues bien del gobierno municipal, bien de toda la corporación, que os hemos sentido muy cercanos, el alcalde especialmente, eskerrik asko también, el delegado de deportes. Al final, ese trato cercano también para nosotros en un año en el que había que tomar muchísimas decisiones, en las que en cuestión de horas se cambiaban protocolos, en el que ha habido mucho trabajo, pues ese trato cercano con todos vosotros ha sido muy importante y es muy de agradecer. Eskerrik asko bihotzez. Luego, la familia de nuestros patrocinadores y nuestros colaboradores, que sin ellos, evidentemente, pues este proyecto no tendría sentido, ¿no? Muchos de vosotros estáis aquí. Muchas gracias a todos. Los Moyúa, Diatec, BPX, Irizar, los Euskadi Low Cost, los Gofit y Pasquier, que sois un poco la cabeza visible un poquito de todos los patrocinadores, pero este año hemos juntado más de 50 patrocinadores y estáis la gran mayoría aquí, ¿no?
un año en el que ha sido especialmente complicado. Habéis demostrado, igual que la afición, que era el momento de estar, de apostar por nosotros. Hemos pasado un año complicado en ese sentido, porque el retorno que se suele buscar con esos patrocinadores, ha sido más difícil que nunca conseguirlos, pero aún y todo pues habéis dado un paso al frente, habéis aguantado en este momento y a partir de ahora seguro que crecemos de la mano y es muy de agradecer. En especial también agradecer pues a la hostelería, a los bares y al comercio de Irún, que en un año tan negro para todos vosotros, no solamente que hayáis aguantado, sino que incluso se han incorporado nuevos patrocinadores y colaboradores, con lo cual es muy de agradecer y gracias a vosotros pues tenemos las bases para tener un Bidasoa ilusionante y un Bidasoa de futuro. Eskerrik asko baita ere. Y luego, como no, la cuarta parte, la plantilla, toda la plantilla, jugadores, cuerpo técnico, cuerpo médico, todos, Sorionak, de verdad, muchas gracias. En un año terriblemente complicado, donde lo deportivo quizá pasaba a un segundo plano, donde la salud ha tomado más importancia que nunca, no haber sufrido ningún confinamiento, habéis demostrado una profesionalidad increíble, una temporada en la que las lesiones han sido duras, donde dan más partidos que nunca, la salud ha sido vital y creo que habéis sido un ejemplo en ese sentido y muchas gracias de verdad. Luego, pues, como no, muchas gracias Nico, muchas gracias Adrián, Iker, eskerrik asko, Sergio. Bueno, bueno, a vosotros no os puedo decir nada que ya no hayamos dicho ni en público ni en privado. O sea que, bueno, agradecer vuestra profesionalidad hasta el último momento, vuestro compromiso con el club. Sabéis que aquí tenéis vuestra casa, nos vamos a seguir viendo, con lo cual agradecimiento hoy y sabéis que estamos aquí para siempre, ¿sí? Y luego no me quiero olvidar de la base, un año en el que bueno, hicimos un acuerdo con Hondarribia, que también está empezando a dar sus frutos. La semana que viene juegan en Leganés la fase de ascenso, que es muy importante para todos los chavales que están en la cantera. El equipo juvenil jugó la semana pasada en Pontevedra en el Campeonato de España. Los cadetes juegan en Alcalá de Henares este fin de semana. Las chicas cadetes han quedado campeonas de la Copa de Guipúzcoa. Bueno, estamos creciendo, estamos muy contentos y muy agradecidos también a todos los de la base, entrenadores, familias, jugadores y jugadoras, porque en un año también especialmente complicado para todos ellos han dado el do de pecho, son el futuro del club y estamos terriblemente agradecidos también a ellos. Por mi parte, poco más. Esto que es un sitio de sueños deportivos, ahora mismo se ha convertido más en un vacunódromo y ojalá pues dé los frutos pronto. Sé que está considerado como el mejor, ¿no?, de Euskadi, alcalde. Seguro que se hacen las cosas muy bien aquí y dentro de poco estamos todos perfectos para volver a disfrutar, no como hoy, sino con todos ellos, con el balonmano. Y haciendo las cosas bien, seguro que dentro de poco volvemos a disfrutar un montón. Eskerrik asko eta ahora Bidasoa. Citaba el presidente la importancia del apoyo de las instituciones, que mucho han tenido y están teniendo que hacer con la gestión de la pandemia, y aun y todo han seguido apoyando al Club Deportivo Bidasoa. Por supuesto, una parte importante ha sido el Ayuntamiento de Irún. Por ello pido al alcalde José Antonio Santano que salga a dar unas palabras, por favor. Arratsaldeon guztioi, Uruts, Laguna Urgarriok, mila esker Bidasoari
gaurko ekitaldian parte hartzeko gonbidatagatik. Zer baino lehen, zorionak. Zorionak guztioi garaipen handi honengatik. Bigarrenez egin dugu, ligako bigarrenak izan gara, lehenak gizakien ligan hori hortik irakurri dudanez, bai. Utz ezadazue, alaber bereziki zoriontzen eta agurtzen bazkideak, gaur hemen egoteko sortea izan dutenak, etxetik zuzenean jarraitzen gaituztenak, eta gainerakoak denboraldi honetako garaipenez gozatu baitute, baina sufritu ere egin dute, taldearekin partekatu ezin izan dituztelako bizi. Muy buenas tardes y muy brevemente también, porque este es sobre todo un espacio para el deporte y no para los discursos, aunque también ahora, y nos tenemos que sentir orgullosos de eso, también es un espacio para la salud. El vacunódromo más importante que hemos tenido en el Bidasoa nunca, ¿no? Y muchos ya hemos pasado por aquí y yo creo que eso también va a estar en el haber del club. Yo querría sobre todo transmitir primero a los jugadores mi felicitación en nombre de la ciudad, porque que hayáis mantenido el deporte, la actividad, la competición, para muchas personas, yo creo que ha sido una señal de la normalidad que no teníamos. Tristemente hemos visto el pabellón vacío y os ha faltado el calor y seguramente pues ese empuje que os lleva en volandas muchas veces, el de la afición, el del cariño, el de la pasión. A pesar de todo eso, habéis quedado subcampeones en un campeonato en el que prácticamente está escrito siempre, ¿no?, quién queda primero. Para mí es un triunfo de primerísima división, de primer nivel, y yo creo que así lo consideramos todos los aficionados de Irún. Pero yo creo que esta pandemia nos ha demostrado que hemos sufrido mucho y seguimos sufriendo mucho, pero nos ha demostrado que hay algunas cosas que no se ha podido llevar por delante, y una de ellas es el amor a las cosas, a las personas, el amor a un club, ¿no?, la pasión. Eso ha seguido estando ahí, y eso yo creo que es de las cosas que tenemos que aprender después de tantos meses de pasarlo mal, ¿no? Tenemos que aprender que hay algunas cosas que nos unen, que nos generan ilusión, es una ilusión colectiva, y quizá no las valorábamos tanto antes, pero yo creo que hoy sabemos todos que esa ilusión colectiva nos da más fuerza como ciudad, como sociedad, como colectivo, nos da mucha más fuerza. Y ya no es solo disfrutar del balonmano y del deporte, es también tener un sentido de las cosas, dar un sentido también a nuestra vida, no solo por el club, sino por tantas actividades que hemos sentido que nos unían, que nos creaban ilusión y que generaban comunidad. A mí me parece que eso es muy importante, con todo lo que cada uno de nosotros, unos más, otros menos, han podido sufrir, ¿no? Así que muchas gracias a todos y a todas por estar ahí a través de la tele. Quizá en algún momento se ha podido sentir un poco injusto eso de que en algunos pabellones pudiera haber público. Supongo que eso es un poco injusto, pero bueno, es lo que nos ha tocado, y en cualquier caso pongamos ya la mirada un poco en el futuro, en esta próxima temporada. Ojalá que podamos volver a estar juntos aquí en Hartaleku, volver a disfrutar. Está Europa ahí en el horizonte. Yo creo que hay muchas razones para el optimismo, para la confianza, para la ilusión, y desde luego en el deporte las hay. En Irún las ha habido durante la pandemia. Termino mi intervención haciendo una referencia a la familia Arana. Creo que hoy vamos a tener también un momento para recordar a Alicia, que nos ha dejado hace poco tiempo, la viuda de José Miguel Arana. Yo creo que también es un momento para pensar en lo que es la historia de un club. Yo a Alicia la conocía desde hace tiempo, tenía una muy buena relación personal con ella, cariño personal, parecía una muy buena persona, pero creo que, en definitiva, la familia Arana lo que representa es la capacidad de un club de mantenerse en el tiempo. Hay unos que vienen antes y siembran, otros van recogiendo, y unas generaciones sustituyen a otras. Yo creo que ese es el mensaje más importante. Sorionak para la familia, enhorabuena a la afición, enhorabuena a todos vosotros, y a los que os vais, o en fin, temporalmente seguro que nos vamos a encontrar antes o después, pero sí quisiera daros también un mensaje personal, porque os he conocido a todos vosotros de una u otra manera
me habéis demostrado que no solo sois buenos deportistas, que sabéis pelear en el campo, que en definitiva para ser un buen deportista hay que ser también una buena persona, y lo he confirmado conociéndoos a todos vosotros. Os deseo lo mejor y que, bueno, va a ser posible que no os enfrentéis contra el Bidasoa, ninguno desde el club, porque entonces sí que nos encontraréis enfrente. Pero de verdad que os deseo lo mejor. Muchas gracias, mila esker, y nos vemos la temporada que viene. Aupa Bidasoa, gora Irún. Hemos escuchado a la parte directiva, también a la parte institucional, pero falta una parte importante por escuchar, porque han sido muchos momentos, algunos excelentes, otros un poco más difíciles, pero en todos los jugadores, el colectivo se ha impuesto y en todos ha salido adelante. Por ello, pido que salga a dar unas palabras, a dar un pequeño discurso a Jon Azcue, Bidasoa Iruneko bigarren kapitaina. Zurea da hitza. Arratsaldeon. Los que me conocéis ya sabéis que no soy muy hablador, así que seré más breve seguramente que Gurutzi, que el señor alcalde. Nada, quiero centrarme más que nada en la afición, en esa afición que no ha podido ayudarnos en Artaleku durante prácticamente todo el año, que sí que pudo disfrutar algo al principio de la temporada, pero luego no se ha podido seguir solo por la tele. Creo que es un privilegio para nosotros sentiros tan cerca, sentiros arropándonos de la manera que lo hacéis. Realmente quiero agradeceros de parte de la plantilla todo lo que empujáis, los ánimos que nos llegan a través de las redes sociales, por la calle. Es un auténtico orgullo teneros siempre empujando y por eso quería daros las gracias. Y por segundo, a mis compañeros, gracias por esta temporada que hemos hecho, gracias a los que os vais por ayudarnos a estar por tercera vez consecutiva en Europa, que gracias a vosotros lo disfrutaremos nosotros el año que viene y poco más. Es un orgullo formar parte de esto. Espero que el año que viene podamos disfrutar más de Artaleku, de la mejor cancha de la Liga Sobal y que esperamos volver a veros. Muchas gracias. Gora Irún. Eskerrik asko, Jon. Bueno, ha sido un año largo, pero también un año que ha tenido a su mejor jugador y a su máximo goleador, como todos los demás años. Así lo indica el jurado del quinto trofeo Bar Mari Peña Bidasotarrak Saria, con el que se ha hecho, y le pido que se levante, nuestro lateral derecho, Rodrigo Salinas. Al que le pido que se acerque porque Fernando Ramírez aprovechará para darle un premio. Eskerrik asko. Y Rodrigo, no te vayas muy lejos porque seguimos adelante y hay otra de las grandes distinciones de la temporada Bidasotarra, que es la del máximo goleador, que en este caso corre a cargo de Conecta Bidasoa. Contamos con la presencia del director de Conecta Bidasoa, Martín Tellechea, que le hará una entrega pues importante del premio. Eskerrik asko, Martín. ...48 goles nada más y nada menos es la cifra que ha marcado Rodrigo Salinas, y ahora hay que dar otra distinción, porque aprovechando la presencia de Fernando Ramírez en pista, vamos a aprovechar para entregar los detalles que la Peña Bidasotarrak quiere entregar a los 4 jugadores que abandonan el equipo este verano.
Nico, Sergio, Iker, Adrián, por favor. Lo leo. La Peña Bidasotarrak agradece tu esfuerzo y trabajo en estas tres temporadas para conseguir los logros obtenidos. Moltes gracias, Sergio. La Peña Bidasotarrak, estaremos siempre agradecidos por tu gran aportación al Bidasoa. Bihotz bihotzez, eskerrik asko, Iker. Gracias, Serranín. La Peña Bidasotarrak, estaremos siempre agradecidos por tu dedicación al Club Deportivo Bidasoa. Eskerrik asko, Adrián. La Peña Bidasotarrak, estaremos siempre agradecidos de tu entrega y sacrificio por el Bidasoa. Gracias, Nico. Lo hemos dicho al principio, ha sido un año excepcional, pero en el que el Bidasoa también ha estado junto a otros clubes y asociaciones. Prueba de ello es la nueva colaboración con la Asociación contra el Cáncer de Guipúzcoa. Si recordáis, con motivo del partido contra el Barça en Artalecu, las camisetas de los jugadores se subastaron y se obtuvieron casi 1.700 euros. Y es todo un éxito que oficializamos hoy, con la entrega del cheque a la presidenta de la asociación en nuestra comarca, Gema Landache, que recibirá el cheque de aquella iniciativa de manos de Julen Aguinagalde y Mikel Zabala. Ricasco, Mikel, Julen y Gema por haber bajado a pista. Decíamos que con este acto empezamos a volver y ojalá a partir de septiembre estemos en una mejor situación para que socios y socias podamos vernos en los partidos. Poco a poco iremos volviendo, pero habrá quienes lo harán ya en nuestro recuerdo. Entre las personas que nos han dejado en este último año, hace escasas 2 semanas, cuando el club estaba a punto de cumplir 59 años, nuestra socia número 1, Alicia Rodríguez Sáenz, viuda del que fuera nuestro fundador, Josemi Arana, nos dejó. Para poner en valor el trabajo y la labor que la familia Arana Rodríguez han hecho siempre a favor del club, en especial en esas primeras décadas, los 5 expresidentes Manolo López, Emilio Visiers, Beñardo García, Javier Sesma y José Ángel Sodupe reconocen a las hijas de Josemi y Alicia toda aquella labor. Por ello pido que salgan al centro de la pista, por favor.
vamos terminando, pero no sin antes ponernos un poco tristes, porque una vez termine la Copa Sobal del próximo fin de semana, varios de nuestros jugadores nos dirán adiós. Uno de ellos es Nico Bonano, que le pido que salga por favor al centro de la pista. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Bring that ass back like a boom, boom, boom. It's Wizard the Wizard. I see as a blizzard. Big Gucci, that's my alias. My jewelry make it shiver. I eat millions for dinner. I am no pretender. Whatever I pull out the driveway, it is not a runner. It's marvelous. On top of this, no stopping this. I'm dropping this, topping it. That sloppy top, she popping it. It's obvious. All in her esophagus. I'm so fucking cocky rich. Pulling for that cocky shit. My goon man, they got hockey sticks. Bueno, la verdad que no me esperaba para nada todo esto. Me tomó un poco por sorpresa. Tampoco soy bueno a la hora de hablar, pero bueno, primero que nada agradecerles a todos mis compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico, a todos. La verdad que me llevo un grupo excelente, tanto de deportistas como de personas, así que muchísimas gracias. Después también a toda la directiva, muchas gracias por todo. La verdad que no fue una temporada fácil y ustedes hicieron que así sea. La verdad que bastante llevadera. Y nada, después muchísimas gracias a toda la gente, a la afición. Una lástima tener que irme sin poder disfrutar lo que es Hartalecu repleto a reventar. Que bueno, me tocó jugar en contra con Huesca y la verdad que lo padecí bastante. Así que bueno, me voy con esa espina de no poder haber disfrutado, pero bueno, la verdad que agradecerles porque el apoyo se sintió igual por las redes o en el día a día. Así que muchísimas gracias y nada, desearles lo mejor para lo que viene. Muchísimas gracias. All these cars, wanna mix in with all these stars, all these bottles, all these models. Can't take it with you, nigga, that's my motto. Fuck it, I be on some all this shit. She done drunk all of it. Kick her to the curb, I'm rude as shit. Like a boom, boom, boom. Turn a PJ to a boom, boom, boom. Then we flew to Cancun. Banana clip on me, I'll shoot a bam, boom. And my wrist on cruise, neck on pool, watch your moon soon. So you better make room. Trapping out of igloo, Eskimo gone. Bring it ass back like a boom, 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 boom. Bring it ass back like a boom, boom, boom. Bring it ass back like a boom, 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 boom. Bring it ass back like a boom, boom. Bring it ass back like a boom, 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 boom. Bring it ass back like a boom, boom. Esta ha sido la primera de las despedidas, pero hay más, desgraciadamente. Lleva 3 años con nosotros desde que llegó de la Liga Francesa, pero ya parece un Irundarra más que aprendió a jugar a balonmano en el Pilar, en Chungudi o en La Salle. Yo creo que no necesita muchas presentaciones, porque a su ritmo ha bailado el ataque en más de 1, de 2 y de 3 tardes. Pido un fuerte aplauso para Sergio de la Salud. Sergio está a punto ya de acabar una etapa en tu carrera deportiva y lo ha hecho con una nueva clasificación europea. Tú no has conocido otra cosa que no sea clasificarse para Europa. Imagino que muy contento de despedirte de esta manera. La verdad que contentísimo. Bueno, hemos conseguido el objetivo y a partir de aquí, bueno, dar las gracias a todos. Primero afición. Bueno, han sido 3 años magníficos en los que he vivido aquí. Mi familia también. Bueno, os hemos conocido a muchos de vosotros. Y bueno, ha sido una pena no podernos despedir en la pista como queríamos, pero bueno, yo creo que el objetivo está más que cumplido. Hemos dejado el equipo segundo, la afición volveréis a disfrutar del equipo en Europa y yo creo que es más que merecido, así que bueno, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, patrocinadores, porque bueno, como ya ha dicho el presidente, ha dicho el alcalde, bueno, sin vosotros
esto no sería posible. Muchas gracias por la ayuda en momentos difíciles que estamos viviendo ahora. Y bueno, os notamos muy de cerca también a vosotros porque sois parte de esto también. We're going up, euphoria. You never lose the beat of us. A beat in love within my heart. We're going up, euphoria. Ya esto se empieza a complicar ya. Bueno. Directiva, bueno, muchísimas gracias. Ha sido mucho lo que hemos vivido en estos 3 años, anterior directiva y la directiva actual. Bueno, muchas gracias por cómo nos habéis tratado y bueno, seguiremos viéndonos, volveré por aquí y bueno, es que ricasco a todos también. Me tengo que despedir de los mejores. Esto ya va a costar más, pero bueno, yo creo que ya hemos hablado suficiente. Muchísimas gracias a todos, cuerpo médico, cuerpo técnico y compañeros. Bueno, me voy, ya sé que bueno, no volveré a ser compañero, pero seguiré siendo amigo de todos vosotros. Ya sabéis que voy a estar muy cerca y bueno, me tenéis aquí para lo que queráis. Soy un Bidasotarra más y prontito vendré a visitaros con toda la tropa para que me lo sigáis cuidando, hagáis de niñeros y yo disfrute un poquito viéndoos, ¿vale? Bueno, es que ricasco a todas, gora Bidasoa eta gora Irún. Fuerte el aplauso para Sergio y también, por supuesto, para la familia. Bueno, seguimos con las despedidas, porque no era ni mayor de edad cuando llegó de Urrechu a Irún y hoy se marcha como capitán y dejando tras de sí en el vestuario otros mini Iker que han llegado hace varios meses para seguir el camino que él mismo siguió hace 20 años. Capitán, por favor, cuando quieras. Bueno, Iker, de aquel Urola, de aquel Hondarribi, a ser el capitán con el que el Bidasoa Irún ha conseguido la tercera clasificación a Europa por tercera vez consecutiva. Imagino que cuando volviste hace unos años casi era impensable esto. Bueno, arratsaldeon guztioi, si lo sé no firmo, porque después de la que habéis preparado aquí, vamos. Nada, sí, la verdad que sí, ¿no? La verdad que hoy se cierra, bueno, hoy, este fin de semana se cierra un ciclo, el ciclo más importante probablemente de mi carrera deportiva, incluso personal, ¿no? Y es verdad que, como bien han expresado aquí mis compañeros que también se van, pues me gustaría agradecer, en primer lugar, a mi familia, sobre todo a mi primo, que está pasando un momentito malo, y ellos han sido mi pilar, seguirán siendo mi pilar y nada, así que desde aquí muchísimas gracias a todos, Ama, Ita, Euken y nada. En segundo lugar, como bien han dicho, pues bueno, todos los estamentos del club, patrocinadores, presidentes que he tenido el gusto de conocer, los que confiaron en su día en mí, los que volvieron a confiar y los que siguen confiando en mí, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. A veces habremos tenido roces, pero bueno, espero que con esto todo quede en paz y todos sigamos siendo igual de... manteniendo esta amistad que hemos seguido teniendo durante muchos años, ¿no?
bueno, qué decir de vosotros, qué placer volveros a ver, ¿no? Ha sido un año muy duro, pero aún y todo creo que os hemos sentido muy cerca, tanto por las calles, en el mercado, tomando cafés. Sabéis que somos unas personas muy sociables, en ese sentido, muy sociales. Y bueno, en estos momentos tan difíciles sentir vuestro apoyo para con nosotros y para el club, creo que es digno de que nosotros os aplaudamos a vosotros. Para vosotros ha sido un esfuerzo, para nosotros también, pero cuando las cosas salen bien hay que reconocer las cosas y vosotros sois de largo la mejor afición de toda España. Y por último, pues no sé ni qué decir, ¿no? Con esta gente. Muchos de ellos cuando yo llegué no sabían ni andar y ahora ya corren. Es verdad que ha habido muchos momentos, casi todos buenos, porque hasta en los malos creo que nos hemos conocido más y mejor. Ellos ya saben que estoy aquí para lo que quieran, aunque el año que viene vaya a hacerme un Erasmus a Benidorm. Saben que nos volveremos a ver, volveré a ser uno más ahí arriba, con esas camisetas amarillas o azules o incluso rosas que tiene el club. Y nada, muchísimas gracias, habéis sido los mejores compañeros, ha sido un privilegio y un honor haber jugado estas 5 temporadas con vosotros. Muchas gracias. Antes de irte, Iker, el club quiere hacerte entrega de una camiseta honorífica, porque como dices tú muchas veces, siempre vas a estar en nuestro equipo. Ser Zubiría, responsable deportiva, le hace entrega a Iker Serrano de la camiseta. Y falta una. Su salida es la última que hemos conocido, pero él no se va a otro equipo. Se marchó de joven, pero regresó casi igual de joven y fue uno de los pilares de aquel ascenso definitivo a Asobal y de la posterior consolidación. Hablamos de Adrián Crowley, que ha decidido que su carrera en la élite, prolífica carrera en la élite, por cierto, terminará en Santander. Adrián, por favor. Bueno, Adrián, en tu caso llega el final de la etapa deportiva. Cuando miras atrás, ¿qué se te pasa por la cabeza? Se me pasan muchas cosas, muchos años. Lo primero, quiero agradecer a mi familia, a mi pareja, Andrea, y a mi hijo que están por ahí. A mis padres que no han podido asistir por un tema de salud de mi madre, que está bien, pero bueno, no han podido asistir. Les agradezco mucho todo el apoyo que he tenido durante todos estos años. Han estado conmigo siempre, en lo bueno, en lo malo. Y nada, es el primer agradecimiento que quería para mi familia. También quería agradecer a la directiva que tuvo un gran gesto conmigo después de haber padecido un ictus hace 3 años. Me ofrecieron una renovación sin saber si iba a poder volver a jugar, si no iba a poder volver a jugar, no lo sabíamos. Me ofreció, hablé con Guruz y con Asier, 2 años, me decían si quería 3, 4, no sé, o 5, no sé, si hubiese renovado seguiría muchos años más. Pero bueno, quiero agradecer a la directiva la confianza, que están por aquí y por allí, la confianza durante todos estos años, a la anterior directiva, a todos los presidentes que he tenido.
quiero agradecer la confianza en estos 13 años que he estado en el Bidasoa en 2 etapas. Muchas gracias. Quiero agradecer también a todos mis compañeros, los actuales, los que ya no están. Ellos han sido para mí una familia. He viajado mucho con ellos, hemos estado juntos en muchos momentos, buenos, malos, sobre todo buenos. Y nada, estos últimos años han sido increíbles. Para una persona de Irún como yo, jugar en el Bidasoa es ya un subidón, es un sueño, y más hacerlo como lo he podido hacer yo. Empezar desde la base, de llegar aquí, estar, volver con el equipo en la B, en segunda división, jugar un ascenso en Artalecu lleno, subir, celebrarlo. ¿Y quién me iba a decir que íbamos a estar jugando Champions, quedando segundo de Liga, los demás equipos viniendo a Artalecu a partido casi perdido, teniéndonos miedo, que hemos estado mucho tiempo nosotros yendo a campos así, y ahora los demás equipos son los que vienen aquí y tienen esa sensación. Y nada, esto no hubiese sido posible sin toda esta plantilla, cuerpo técnico, cuerpo médico. Os lo agradezco a vosotros. No es lo único que vas a recibir, Adrián, de Andrea y Axel, porque te vamos a seguir viendo en el sector 5, pero antes el presidente de Bidasoa, Gurutze Aguinagalde, te quiere hacer un pequeño obsequio. Muchas gracias por el detalle, muchas gracias. Con esto, Julen, podemos hacer un poco aquí la marcha San Marcial. Bueno, y por último, a la afición. Es la mejor afición de la Liga Sobal, sin duda, no lo digo por hacer la pelota. Os lo dice uno que ha jugado aquí muchos partidos, con esto lleno. Y ha habido partidos que los teníamos perdidos y gracias a vosotros han ganado. Y gracias a vosotros estamos donde estamos y esto seguirá creciendo. Así que nada, Gora Bidasoa, ta Gora Irún. Antes de cerrar el acto de hoy, es la propia plantilla la que quiere reconocer a sus 4 compañeros y se van a entregar entre ellos unos obsequios. Empezando por Nico Bonano, al que pido que salga al centro de la pista, y también a Iñaki Cabero, que va a ser el encargado de entregarle el obsequio. El resto no se va a librar. Pido a Sergio de la Salud también que salga a pista. Y a José Manuel Sierra, que va a ser el encargado de hacerle el regalo. Ahora le toca al capitán que salga a pista. Y al segundo capitán, a Jon Azcue, por favor.
will work and strive. I want you. I know you love me. I want you. Happy and carefree. So that's why I have no protest. When you say, do you want to go west? That's right. Y el último, Adrián, por favor. Y de extremo a extremo, que salga también Mikel Zabala. Sun and winter time, go west. We will do just fine. Go west, where the skies are blue. Go west, this and more we'll do. Yeah. Okay, let's do it all together. Come on. Can you kick it? Y pido a los jugadores que no se retiren aún, estamos a punto de acabar, pero antes quiero que salgan otra vez a pista y les voy a pedir que se levanten por favor a Iker Serrano, capitán, y a Jon Azcue, segundo capitán. A Iker Serrano le quedan, esperemos que sean 2 partidos como capitán, pero el relevo lo tiene que tomar alguien. Artaleku, ha sido un verdadero placer teneros hoy aquí de vuelta. Y en casa también ha sido un placer a los que no han conseguido entrada y nos hayan podido ver por el streaming. Queda el último esfuerzo en Santander, en el que seguro que el equipo lo dará todo, igual que lo dará el filial en Leganés, por conseguir subir a Primera Nacional y los cadetes en Alcalá de Henares. Así acabará una durísima temporada para todos, pero ya queda menos para la nueva temporada. Con vosotros, afición, esperemos año que viene poder estar aquí. Ya queda menos para volver. Eskerrik asko eta aupa bidasoa! This is what we'll do. Go west, sun and winter time. Go west, we will do just fine. Go west, where the skies are blue. Go west, this and more we'll do. Yeah. Okay, let's do it all together. Come on. Can you kick it? Y antes de acabar, por favor, pido a la plantilla que se acerque a la grada para sacarse una foto con la afición, con Artaleku.